Hola a todos, este es el séptimo video del JavaTour y corresponde al ejemplo número 7. En este video vamos a ver otras estructuras repetitivas. Ya habíamos visto en el video anterior algunas como el if, el if-else y el switch. Hoy vamos a ver el while y el for. En la línea 11 podrán ver un while. Esta es una estructura repetitiva que funciona de una manera parecida al if. Cuando se ejecuta esta línea se verifica si se cumple la condición que está entre paréntesis, pero a diferencia del if no se ejecuta solo una vez lo que está dentro de la estructura, sino que se ejecuta tantas veces como se cumpla la condición que está dentro del paréntesis. Por ejemplo, en este caso se inicializa una variable llamada contador, a la que se le asigna el valor 0. Y luego, en la estructura while, lo que hace es, como el contador vale 0, se cumple la condición porque 0 es menor que 10. Entonces se ejecuta este if que está acá dentro de la estructura, que dice si contador, es decir, si se divide por 2, el resto es igual a 0, entonces se va a mostrar el valor de contador. 0 dividido 2 es 0, entonces se muestra el contador. Como podemos ver, si se ejecuta se muestra un 0. Cuando termina del if pasa a la línea 17, que es aumentarle un valor al contador. Es decir, si antes era 0, ahora es 1. Pero no termina acá, sino que se vuelve a verificar si se cumple la condición, que 1 es menor a 10, sí. Entonces, nuevamente se ejecuta este if. Contador dividido 2, 1 dividido 2, da resto 1. Entonces, al ser distinto de 0, no se ejecuta esta línea, por lo que pasa directamente al contador. Antes era 2, ahora va a ser 3. Se verifica nuevamente si la condición se cumple y el proceso se repite hasta que la condición ya no se cumpla. ¿Cuándo va a dejar de cumplirse? Cuando el contador valga 10. Como podemos ver, la estructura se seguirá ejecutando hasta que la condición se deje de cumplir. Luego, en la línea 22, sabemos que contador es 10. Y tenemos otra condición dentro del while. Este es contador mayor a 0. Contador era 10, es mayor a 0, entonces entra el if. 10 dividido 2 da resto 0, es igual a 0, entonces se muestra por pantalla el valor de contador, como lo indica la línea 27. Entonces se mostrará por pantalla el número 10. Luego de salir de la estructura if, va a llegar a la línea 30, que lo que hace es contar, pero hacia atrás. Es decir, si teníamos el número 10, con contador menos menos tendremos el número 9. Y se repite el proceso que hicimos anteriormente. 9 es mayor a 0, sí. Entonces, si 9 dividido 2 es igual a 0, esto es falso. 9 dividido 2 te da resto, un resto. Entonces, al ser distinto de 0, no se muestra por pantalla el valor de contador. Es por eso que no hay un 9 aquí. 9, si le restamos 1, como indica el contador, es 8. Y se repite el proceso. Contador, que es 8, es mayor a 0, sí. Entonces, 8 dividido 2 da resto 0, sí. Entonces se muestra por pantalla el valor de contador, que era 8. Y el proceso se repetirá hasta que contador sea igual a 0. En la línea 35 establecemos que contador es igual a 2. Y en la línea 37 tenemos la condición: mientras contador dividido 2 de resto 0, se va a mostrar por pantalla el valor de contador.
como 2 dividido 2 da resto 0, entonces se muestra por pantalla el valor de contador, que era 2. A ese 2 se le agrega un número, porque tenemos aquí un contador, y se ejecuta nuevamente esta línea para ver si se cumple la condición. Contador, que ahora sería 3 dividido 2 es igual a 0, es decir, el resto no, esto es falso, entonces no se muestra nada. Como se rompió la condición y ya no se cumple, no se va a contar nuevamente para que contador valga 3 y se analice, no se va a aumentarle un valor a contador para ejecutar esta línea en donde se comprueba la condición, sino que termina allí. Una vez que se rompe la condición, es decir, que no se cumple, ya no se vuelve a ejecutar esto, por lo que al no cumplirse la condición de 3 dividido 2 da resto 0, entonces ya no se cuenta más y allí termina. En la línea 44 decimos que contador va a valer 1. Y aquí hay otra estructura que es muy parecida al while, y esta es el do while. Funciona de la siguiente forma. Se coloca un do, que ya explicaré qué significa. Se coloca lo que se quiere ejecutar dentro del loop, y luego al final, luego de cerrar los paréntesis, los corchetes, se coloca la condición while. Esto funciona de la siguiente forma. Al llegar a la línea 46, se ejecuta lo que está dentro del do, que dice que se muestre por pantalla el valor de contador, que era 1, se muestra ahí, y contador se le agregue un valor. Entonces ahora contador vale 2. Luego se ve si se cumple la condición, como lo indica en la línea 49. Esta dice: mientras contador, que creció una vez, ya creció, ahora no es 1 sino que es 2. Mientras contador, que es 2 dividido 2 de resto 0, es cierto, se vuelve a ejecutar esto. Entonces se muestra por pantalla el valor de contador, que es 2, este valor, y se aumenta un valor, entonces ahora es 3. Se hace la condición nuevamente, mientras contador dividido 2 sea 0, el resto, esto es falso, entonces se rompe y ya termina ahí. Es por eso que no se mostrará por pantalla el valor de 4, ya que la última vez que creció el contador valía 2 y pasó a valer 3. Cuando entró a este while ya se rompe la condición, entonces no se vuelve a realizar el do. Si no entendieron lo que sucede con el do, es que independientemente de si se cumple la condición o no, esta estructura se va a ejecutar por lo menos una vez. Ahora, si se cumple o no la condición, eso significará que se ejecuten más veces, pero por lo menos una vez se va a ejecutar lo que está dentro de este do. Ahora, en la línea 55 tenemos otro while. Habíamos dicho anteriormente en la línea 53 que contador vale 0, entonces contador es menor a 10, esto es verdadero, 0 es menor que 10, entonces se muestra por pantalla el valor de contador, que es 0, como pueden ver, y se ejecuta este if que dice contador es igual a 5, no, entonces no entra aquí. Y en la línea 63 tenemos un contador, entonces 0 vale ahora 1, perdón, contador ahora vale 1, no 0. Se repite, entonces mientras contador, que es 1, sea menor a 10, se cumple la condición, 1 es menor a 10, entonces se ejecuta esta línea que dice
que se muestre el valor de contador. Se muestra que contador vale 1 y se ejecuta la condición if. Mientras si contador es igual a 5, 1 es distinto de 5, entonces no entra a la línea 60, sino que pasa a la línea 63 y aumenta el valor de contador en 1. Entonces ahora contador vale 2. Se repite este loop, contador ahora vale 2, es menor a 10, hace todo el proceso, contador ahora va a valer 4, ya que no se cumple aún esta condición, contador va a valer 4, 4 es menor a 10, esto es verdadero, se muestra por pantalla el valor 4, que es el valor de contador. Si contador es igual a 5, esto es falso, 4 es distinto de 5, entonces contador más hace que contador ahora valga 5. Y veamos qué pasa. Si contador es menor a 10, entonces se va a ejecutar esto. Aún se cumple la condición, entonces mientras 5 sea menor a 10 se cumple. Se muestra por pantalla el valor 5 y entra en este if. ¿Contador es igual a 5? Sí, 5 es igual a 5. Entonces se ejecuta la línea 60 que dice break. ¿Qué significa esto? Significa que automáticamente termina este loop. Entonces se ignora esta línea 63 que dice que el contador más y termina allí el loop, ya que en esta línea estamos diciendo que se termine el loop. Ahora, si en ningún momento se hubiera llegado a que contador sea igual a 5, este while no habría terminado aquí, sino que habría seguido hasta que contador sea igual a 10. Allí ya no se cumpliría la condición y terminaría el while. Pero al cumplirse esta condición se termina el loop. Otra estructura es el for. El for tiene una sintaxis distinta en la que no hace falta emplear un contador entre las líneas que se ejecutan en el for, sino que esta ya está incluida dentro de la condición, como por así decirlo. Tenemos aquí tenemos el for y entre paréntesis tenemos que se inicializa la variable i, que es igual a 0. En este caso, si le inicializa aquí adentro se puede hacer, pero si ya hubiéramos inicializado la variable fuera, solamente tendríamos que poner i. Entonces aquí estamos diciendo que i va a valer 0. La condición es que i sea menor a 10 para que se ejecuten las líneas que están dentro del for. Y aquí hay un contador que dice i más. ¿Qué va a pasar? Decimos que i es 0 y es menor a 10, entonces se va a mostrar por pantalla el valor y al terminar todo se ejecuta este contador, entonces i ahora vale 1. Cuando se repita pasará lo mismo, i ahora es 1 y es menor a 10, sí, 1 es menor a 10. Se muestra por pantalla el valor de i, que es 1, y luego se ejecuta el contador, entonces i ahora vale 2. De nuevo la condición 2 es menor a 10, sí, se muestra por pantalla el número 2 y se le agrega un número. Y así hasta que i valga 10, que es ahí cuando la condición esta no se va a cumplir y no va a entrar a ejecutarse esto. Es por eso que podemos ver hasta el número 9, pero no más allá de eso. Y en las siguientes líneas, en la línea 72, tenemos la misma condición pero a la inversa, es decir, i tiene que ser mayor a 0. Bueno, decimos que i es igual a 0, es decir, se comienza desde 0, i es mayor a 0. No, i es igual a 0, entonces no se cumple la condición, por lo que no se mostrará nada por pantalla. Luego en la línea 76 estamos inicializando una nueva variable entera que es z y se le asigna el valor 2.
y tenemos un for que dice que i es igual a 0 y debe ser menor a 10, y el contador no va a ser un contador como tal, sino que va a funcionar de la siguiente manera. Habíamos dicho que z valía 2, tengamos eso en cuenta. Ahí se le va a sumar lo que dé la suma entre z más 1, es decir, si z es 2, en este caso 2 más 1 son 3, entonces ahí se le va a ir sumando 3. Entonces decimos que i es igual a 0, i es menor a 10, sí, esto es verdadero. Entonces se muestra por pantalla el valor de i, que es 0, este 0. Luego se ejecuta este contador, entre comillas, si es un contador, solamente que no va contando de uno en uno. Tengamos en cuenta que se puede contar con la cantidad de números que queramos, si queremos ir sumándolos de 2 en 2, de 3 en 3, de 100 en 100. Lo que importa es que se cumpla la condición para que se ejecute ese contador. Entonces, si i ahora era 0, i más 3 es 3. Entonces por pantalla lo que se va a mostrar la siguiente vez que se ejecute este for, si es que se cumple la condición, tendrá que ser un 3. Como podemos ver, i es menor a 10, sí, es verdadero, 3 es menor a 10, entonces sí se va a mostrar por pantalla el valor 10. Y se va a sumarle a 3 un 3. Entonces vamos a tener que la variable i ahora vale 6. Entonces 6 es menor a 10, sí, entonces por pantalla se va a mostrar un 6. Y nuevamente a 6 se le suma 3, eso da como resultado 9. 9 es menor a 10, sí, está en el borde, pero sí. Entonces se cumple la condición, se muestra por pantalla el valor 9. Ahora 9 más 3 da 12. Veamos si se cumple la condición nuevamente para ejecutar esto una vez más. 12 es menor a 10, no. Entonces termina aquí este for y se pasa a las siguientes líneas fuera de la estructura for. Y bueno, en la línea 84 tenemos otro for que dice que i es igual a 0, se inicializa esa variable, y i debe ser menor a 10 para que se ejecute esto. Entonces, i que es 0 es menor a 10, sí. Entonces, entra a este if que dice i es igual a 3. Si i es igual a 3, entonces se ejecutará esta línea que dice continue. Ya explicaré qué significa. Se ejecuta la línea 88 que nos muestra por pantalla el valor de i, que en este caso es 0. Y se incrementa en 1 el valor de i. Ahora i vale 2. 2 es menor a 10, sí. Entonces, si i es igual a 3, continue, no, porque i no es igual a 3. Entonces, se saltea esta línea y pasa a la línea 88 nuevamente para mostrar por pantalla el valor 1. Perdón, ahí me confundí, y primero era 0, ahora vale 1. Y a partir de esta ejecución del for, i vale 2. Entonces, i es menor a 10, sí, porque es 2. Entonces, se ve si se cumple la condición del if. Sigue sin cumplirse, entonces se muestra por pantalla el valor 2. Se incrementa en 1 el valor de i, entonces i ahora es 3. i es menor a 10, sí, 3 es menor a 10. Y se ejecuta la línea del if i es igual a 3, es decir, 3 es igual a 3, sí. Entonces se ejecuta esta línea. Esta línea es parecida al break, solamente que en vez de cortar el loop, lo que hace es saltear todo lo que le siga al continuo, es decir, todo esto, para que se vuelva a ejecutar lo que está dentro del for, pero sin ejecutar las líneas que le siguen al continuo dentro del for. Entonces, ahora
no se va a mostrar el valor 3 porque esto está fuera del if y está después del continuo. Entonces se incrementa el valor de i, pero no se lo muestra. Entonces i ahora vale 4, se hace lo mismo, y es menor a 10. 4 es distinto de 3, entonces no se ejecuta esta línea, se muestra por pantalla el número 4. Y sabemos que el contador va a seguir aumentando y el valor máximo que puede tomar es 9, porque si tomara 10 ya no entraría en esta condición. Y bueno, eso es todo por hoy. Estas fueron las estructuras while, do while y for. Son estructuras repetitivas que son muy usadas. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.